Hola, hola de nuevo, nos volvemos a encontrar esta vez en la jornada número 12 de FESCU, de Convergencia Martiana, dedicada especialmente a los presos políticos salidos del 11J. Se sabe que en la actualidad, todavía 5 años después, todavía quedan muchos presos de aquel día tan especial para la historia reciente de Cuba. Y para hablar específicamente de los presos políticos, hoy me acompaña una persona bastante conocida dentro y fuera de Cuba, y también en este canal y en mi canal Colibrí Cubano. Tengo el inmensísimo placer de contar con la participación en esta directa de la doctora Ibe García. Hola Ibe, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Eh, Tengo que decir que para esta directa en la que quiero hablar específicamente sobre los presos políticos, eh, pensé enseguida en Ibe porque independientemente de que Ibe es una escritora, una historiadora reconocida, a partir del 11J ha dedicado parte de su esfuerzo y su energía a trabajar, a ayudar a las familias de los presos políticos. Se sabe que a raíz de este acontecimiento y de la cantidad inmensa de presos que tuvo la dictadura, surgieron diferentes organizaciones para ayudar un poco a paliar la ayuda a los presos políticos, pero de esas organizaciones desgraciadamente en la actualidad quedan muy pocas en activo. Pero antes de hablar de la organización que creó y que todavía mantiene IBET, que se llama Cuba en Familia, vamos a, para los que no conocen o no recuerdan IBET, porque es una persona que tiene poco tiempo para estar en redes, y por eso el que tiene lo dedica a las cosas que son para ella más importantes. Entonces vamos a hablar un poquito y ve de quién eres, y para no tener que extendernos, yo ya hice un poquito el trabajo de investigación y consulté con mi amigo ChatGPT, que en mi caso se llama Mistral, pero como yo me llamo Colibrí, él se propuso a sí mismo llamarse Mistral, que según él es un viento que sopla y ayuda al colibrí a volar y todas estas historias. Y yo le pregunté a Mistral, le dije, oye, ¿sabes que voy a hacer una entrevista con mi amiga, pero bueno, en este caso la doctora Ibe? Búscame y hazme un resumen de lo que se dice de ella en redes sociales. Y esto es lo que me dice de ti el ChatGPT. La doctora Ivette García González, historiadora, escritora y doctora en ciencias históricas. Ha sido profesora e investigadora en la Universidad de La Habana, el Instituto Superior de Relaciones Internacionales y el Instituto de Historia de Cuba, además de desempeñarse como diplomática en Portugal entre los años 2007 y 2011. En los últimos años se ha convertido en una voz relevante dentro del debate sobre el futuro de Cuba. Es articulista, analista política y promotora de iniciativas de la sociedad civil, defendiendo la necesidad del diálogo, la participación ciudadana y una transición democrática para el país. Actualmente colabora con diversos proyectos dedicados al análisis de la realidad cubana y a la búsqueda de consensos para el futuro de la nación. Esto fue y ve, porque se lo pedí resumido, porque tengo que decirte que me mandó un testaco de más de 10 páginas en lo que incluía artículos, observaciones que han hecho sobre ti, debates, y no sé, y tuve que decirle, no, a ver, hazme una introducción pequeña para yo poderla leer y así no tener yo que leerme todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿te convence esta presentación o quieres agregar algo más? No, que soy madre y abuela de tres Ah, nietos maravillosos. esto es muy importante porque la parte humana de un opositor, de un activista, de un cubano en general, siempre es muy importante y le aporta mucho al trabajo que va a hacer cualquiera que sea, ¿no? Entonces, Ibe, como el tema marco para esta directa es el 11J, a mí me gustaría preguntarte dónde estabas o cómo fue que recibiste la noticia y qué significó para ti ese día. Bueno, yo estaba hacía como 2 meses en Nicaragua.
en un contrato de trabajo académico con varias universidades de ese país con las que ya venía colaborando en ocasiones anteriores, y me enteré del 11J por las redes, como mucha gente, como todo el que estaba fuera de Cuba, por las redes. Y bueno, por supuesto que me emocionó muchísimo. Lo vi como algo inédito, porque inédito fue, eso no ha existido nunca en Cuba, algo tan masivo a escala de todo el país, espontáneo. Y bueno, por supuesto me llenó de emoción, pero también me llenó eh, de, Preocupación. de Ajá. rechazo. Yo creo que ese fue un parteaguas en todo sentido, no solamente en el sentido de mostrar por primera vez que el rechazo a la dictadura es generalizado, sino que también mostró a la dictadura en su peor versión, que es la de la represión. Y por eso yo incluso cuando me decían que por qué yo estaba tan airada, yo decía porque todo ser humano tiene un límite y el límite mío es la represión. Así que ahora sí que hasta aquí llegué. Entonces el 11J fue todo eso junto. Y yo creo Sí, que es una de las cosas más gloriosas realmente que han ocurrido en Cuba, por lo menos en la época contemporánea, y creo que debe llenarnos de orgullo. Amén de todo lo demás que podamos analizar, es una fecha gloriosa realmente. Por eso es que es el eslogan del 11J Vive, y que es el día verdadero de una rebeldía nacional, que nacional. fue como fue. Yo, bueno, las personas que, lo digo para las que no te conocen, que como decía la introducción, eres articulista, y yo creo que tú fuiste de las personas, o por lo menos de las que yo he leído, que de cierta manera vio venir lo que estaba pasando en Cuba, aunque a lo mejor tampoco pensaste que podría suceder porque nunca había sucedido en 65 años, pero en tus No con esa artículos. magnitud, no con esa magnitud. Exacto, pero en tus artículos poco a poco, porque para el que no lo sepa, en mi canal El Colibrí Cubano hay una entrevista que muy extensa que le hice a IB, en la que hablamos de los artículos pre-11J y artículos post-11J que ella hizo en ese momento en La Joven Cuba, y cómo ella antes del 11J ya fue desgranando los problemas medulares que había en Cuba de situación de las mujeres, de situación de los niños, y poco a poco, visto en retrospectiva, uno se da cuenta de que como historiadora, que es ella, se vino dando cuenta de que estaba naciendo el germen que podría dar a lo que pasó después. Y la diferencia entre los artículos pre y los artículos post, donde ya en los artículos siguientes ya sí hay un enfrentamiento de IB con el régimen. Cuéntame de este proceso que tú sufriste, Bueno, IB. un poco más o menos como tú estás describiendo. Yo era, incluso recuerdo que en el 2021, en una entrevista que me hizo un medio italiano, cuando fueron a poner opositora, yo dije que no, que yo no era opositora, yo era sencillamente una intelectual crítica. Y es verdad que eso es lo que yo era hasta ese momento, hasta el 11J. Es cierto. Y como otros intelectuales, desde antes, sobre todo en 2019, con la Constitución, a partir de ese momento me volqué más a escribir artículos de opinión política, porque hasta ese momento yo tenía una obra más encaminada o más focalizada hacia los temas de identidad, de cuestiones regionales, etcétera, etcétera. Pero para mí, el intelectual, aunque escriba poesía, se supone que su función social es reflexionar sobre la realidad que está viviendo y tener un posicionamiento, tratar de influir en los acontecimientos. Y un poco desde esa convicción yo trataba de criticar, de hacer análisis político, para tratar de encontrar soluciones que no llevaran a una situación X de extremo en que la violencia se desatara en el país. Esa era mi pretensión. Incluso de ese tiempo hay un texto mío que se llama
la violencia traerá el caos, algo así, en el que me refiero a eso. Lo que ocurre es que recuerda que antes del 11J estuvo el 27 de noviembre, estuvo San Isidro en el 20 y estuvo también el 27N de enero en el 2021. Pero después de eso incluso vino el Congreso del Partido Comunista. Y cuando el Congreso del Partido Comunista yo también escribí y dije, va a ser crucial este Congreso, sea cual sea su resultado. Y efectivamente así fue, porque esa era la última oportunidad que incluso para el más idealista de los idealistas podría existir de que hubiera realmente una rectificación en el sentido de abrir un canal de democratización del país. Y eso no ocurrió. Por eso cuando el Congreso yo escribí también y dije, se acaban de sepultar porque esta era la oportunidad que les quedaba. Y así mismo fue, el Congreso fue en abril y en junio hubo una protesta, hubo una protesta también y a continuación vino el 11J. Es decir, la situación era de una contradicción tal que eso era lógico que llevara a un 11J. Era lógico. En el Estado, no una cosa organizada, premeditada, muy intelectualizada, ni mucho menos, sino sencillamente el destape del hartazgo de la gente, que mientras no se traduzca en estrategia, queda en eso, pero no deja de ser una evidencia de que realmente el conflicto es insoluble, a menos que haya una transición. Ya, entonces digamos que sucede el 11J, tú tienes tu cambio radical, hablando de radical, de viraje desde las raíces, y entre las cosas que se te ocurren hacer está crear esta organización, visto la cantidad de presos políticos y la cantidad de personas que necesitan ayuda. Háblame del surgimiento de Cuba en Familia. Bueno, después del 11J, recordarás que hubo ahí un intermedio con Archipiélago. Incluso tú también estuviste en aquella comisión de exteriores que se creó para proteger a los manifestantes de lo que se esperaba para el 15 de noviembre. Y de ahí, por cierto, una de las fotos que pusiste en la presentación es la foto del primer informe que nosotros hicimos para organismos internacionales y medios de comunicación sobre la represión en Cuba, el primerito que era semanal. Sí. Entonces, ese mismo proceso fue el que nos puso en contacto directo con las historias y los testimonios de la gente reprimida. Y a la altura del mes de noviembre, finales de noviembre, ya sabíamos que había mucha gente presa desde el 11J y gente que fueron presas también por el 15N. Entonces, en diciembre decidimos también como derivación de ese trabajo que hicimos en contacto directo con activistas dentro de Cuba que sufrían persecución y algunos fueron encarcelados, dijimos, bueno, pues esto tiene que tener alguna manera de conducir, porque además le habíamos dicho a todo el mundo, a todos los activistas que no estaban solos. Y el no estar solo tiene que traducirse en algo concreto, porque si no es consigna nada más. Y por eso fue que en diciembre decidimos, todos los que fundamos Cuba en Familia veníamos de esa comisión de Archipiélago. Decidimos fundar Cuba en Familia como una organización directamente encaminada a luchar por la libertad de los presos políticos y apoyar a familiares, a presos políticos a través de su familia y a activistas defensores de la libertad de los presos políticos. Ese es el origen de Cuba en Familia en diciembre de 2021, que tuvo ya los primeros resultados concretos en febrero del 2022. Una de las cosas que sucedió con Cuba en Familia fue que rápidamente se logró, porque en los orígenes Cuba en Familia la idea troncal era realizar hermanamientos desde familias que estuvieran en el exterior de Cuba y quisieran ayudar a familiares de presos políticos en el interior de Cuba. Y el primer llamamiento
en los primeros momentos tuvo mucha repercusión. Tengo que decir que llegamos a tener cerca de 20 hermanamientos. Y después, con el tiempo, esa política tuvo que cambiar. ¿A qué se debió que hubiera que cambiar la política de hermanamientos a lo que tenéis ahora en Cuba en Familia? Bueno, yo diría primero que la idea troncal de Cuba en Familia es luchar por la libertad, siempre ha sido luchar por la libertad de los presos y apoyar a familiares y activistas. Esa es la esencia de Cuba en Familia, por el método y la vía que sea, pero esa es la esencia. Nosotros tuvimos aquella idea que yo sigo viendo muy linda, de hermanar a familias de presos políticos y activistas con familias de la diáspora. Y efectivamente, como bien tú dices, en un primer momento eso fue, yo creo que hasta por nuestra idiosincrasia, ¿no? Que nosotros agarramos las cosas a la tremenda y después viene el bajón, viene el bajón. La gente se cansa, la gente se frustra porque en todo este camino hay cosas muy lindas y muy buenas, pero también hay frustraciones. Eso pasa en todas las luchas. Y todo el mundo no tiene fuerza suficiente para seguir a pesar de las frustraciones, lo cual no quiere decir que no esté a favor de la idea rectora de que hablaba. ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? Exactamente lo que he dicho en términos de identidad. Que la gente se empezó también a desarrollar mucha desconfianza. Bueno, yo creo que cansancio, también mucha desconfianza en cómo conducir esa relación, si entonces el de Cuba está sentado esperando que lo ayude, si el de afuera, a unos presos sí, a otros no. Recuerdo que tratamos de conciliar con otras organizaciones y proyectos para que todos los presos recibieran y no fuera de un lado sí, de otro no. Incluso nosotros recordarás que inicialmente no estaba considerada la ayuda financiera, era lo que cada familia construyera en su propia relación. O sea, ¿qué fue lo que nos pasó? Que quien terminaba un hermanamiento porque el preso salía, por ejemplo, no agarraba a otro. Y dejaron de aparecer gente nueva, familias nuevas de la diáspora que quisieran hacerlo por esa vía. Tampoco eso quiere decir que la gente deje de ayudar, porque a mí me consta en todo este tiempo que sí hay mucha gente que ayuda a presos políticos, que no lo dice, que no lo publica. El de adentro tampoco lo dice, por razones lógicas de quien vive en condiciones de supervivencia y sabe que hoy le pueden ayudar y mañana tal vez no. Entonces, todas esas circunstancias han influido en que nosotros tuviéramos que, llegó un momento que nos quedaban, digamos, unos 6 hermanamientos activos y las demás familias, primero, no podíamos recibir a más nadie porque no había familia de la diáspora. Después era que lo recibíamos a pendientes ya que apareciera una familia de la diáspora y terminábamos atendiéndolo directamente hasta que dijimos, bueno, pues esto no tiene sentido. Si decidimos mantener la idea, cambiemos la modalidad. Entonces, no es por hermanamiento, no es por hermanamiento. Es directamente nosotros como Cuba en Familia atendemos a las familias de los presos y a los activistas. Y ha sido muy movido. ¿Por qué? Porque unos salen, otros entran. Tú decías la cifra de presos, pero lo real que ha ocurrido en estos años es que las cifras de presos se mantienen y suben porque el gobierno no deja de encarcelar. Incluso en momentos como el año pasado, como fue cuando fue la liberación por el acuerdo con el Vaticano y Estados Unidos, aunque ellos digan que no, pero cuando hubo ese acuerdo, en ese mismo tiempo, entre enero y marzo, salieron muchos liberados. Se suponía que debía bajar la cifra, pues la cifra creció. ¿Por qué? Porque ellos no dejan de encarcelar. Entonces, así mismo ha pasado con Cuba en Familia. Unos salen, otros entran y así se ha ido moviendo. Muchos activistas que teníamos al principio salieron de Cuba y entonces ya fuera de Cuba la gente entra en otra dinámica. Que es decir, cambia su situación. Y todo eso ha sido una evolución. Yo creo que el tino que hemos tenido en Cuba en Familia es saber adaptarnos a las circunstancias.
También te digo otra cosa, en el momento en que nosotros decidimos empezar a hacer la ayuda directa como pudiéramos, porque ya la gente no estaba necesitando un psicólogo, como pasó en el 2022. Ya la gente lo que estaba necesitando era poder llegar al otro día con comida. Eso era lo que estaba necesitando la gente. Cuando decidimos hacer ese cambio de que ya no fuera lo psicológico o lo jurídico, ya habían pasado todos los juicios, no sé qué, y también se nos habían ido muchos abogados que eran colaboradores de Cuba en Familia dentro de Cuba. Cuando hicimos ese cambio de potenciar la ayuda material, económica, para que la gente pueda sobrevivir y ayudar al preso, también todo el mundo no comprendió eso. Sí, Claro. hay gente que piensa que la visión original que teníamos, que era una visión lindísima, era la que debía mantenerse, pero la realidad fue imponiendo otra cosa y tuvimos que asumirla y continuar. Pero lo importante, Ibe, es que han continuado y que 5 años después todavía están aquí, ¿no? Claro. ¿Cómo ves ahora la organización? ¿Cómo ves a los familiares? ¿Cómo ves a los presos? ¿Qué información te llega de los familiares respecto a cómo están los presos dentro de Cuba? ¿Pensaste que 5 años después todavía tendríamos esta cantidad de presos? No te puedo decir respecto a la cantidad, porque creo que eso no me lo planteé nunca, pero sí me imaginé que íbamos a tener esta situación. Yo no fui tan optimista como muchas personas que cuando vieron el 11J pensaron que en 6 meses aquello se acababa. Yo Porque sí. pero cuando tú conoces sí, creo que alguna vez hablamos de eso, cuando tú conoces la historia de las dictaduras y sobre todo dictaduras de este carácter totalitario, uno comprende que ese es un proceso lento. No es una dictadura normal en que la gente se va sumando y llega a ser un % grande de la población. En estas dictaduras apenas el 30% reacciona. Esa es la realidad. Porque son otras características. Y el proceso de transición cuesta muchísimo, muchísimo. Entonces yo sí me imaginé que en el 2026 íbamos a tener todavía con la misma cantidad, no sé, eso nunca me lo planteé, pero que íbamos a tener el fenómeno, sí. Yo sí sabía que iba, o lo esperaba, que iba a ocurrir. La cuestión es que hoy todas las razones que hicieron que existiera un 11J, todas son no solo válidas, son más válidas que en aquel momento. Pero estos son sistemas que tienen mecanismos de control y de represión velada que cuesta mucho trabajo romper ese cerco y producir las protestas. A pesar de eso, es una realidad que desde 2021 para acá no han dejado de existir protestas en Cuba. Es decir, la protesta continúa. Yo creo que incluso la inteligencia natural, popular, ha hecho aflorar nuevas formas de protesta. Creo que la oposición, a pesar de todas las limitaciones que se puedan señalar, también ha madurado en este tiempo y yo creo que cada vez hay más conciencia de que si no logramos articularnos en un frente común, va a ser muy difícil. Yo siento que nosotros hemos cumplido un rol, un pequeño papel en todo esto, Cuba en Familia me refiero. Hemos cumplido el rol de mantenernos, digamos, sobre los mismos presupuestos y comprometidos también con otras iniciativas que surgen para lograr la transición de la democracia en Cuba, como es ahora la creación de un movimiento cívico dentro de Cuba con apoyo de la diáspora, donde también está Cuba en Familia. ¿Nos quieres hablar un poquito sobre eso? Bueno, hace mucho tiempo varios cubanos vienen hablando de la importancia. Yo he insistido mucho en que el frente principal de lucha tiene que estar dentro de Cuba. Eso es así en todas las luchas, independientemente de que tenemos la ventaja, como también en otras épocas y países ha ocurrido, de tener una diáspora que respalda lo que pasa adentro. Pero esta pelea se decide dentro de Cuba. Por lo tanto, y por esa razón es que el gobierno ha tenido una política
abiertamente de vaciamiento de líderes reales y potenciales dentro de Cuba, porque ellos saben que esto se decide adentro. Entonces, somos varias personas, varios intelectuales los que hemos hablado de la importancia de crear un movimiento que sea un movimiento ciudadano, que le dé cuerpo, que unifique a todo el que esté dispuesto en base a demandas específicas y en base a un objetivo específico, que es el fin de la dictadura, para poder ser dos cosas. Una, para organizar con inteligencia la lucha cívica que hace falta en Cuba, esa es una, y ejecutarla a través de campañas en base a la estrategia de no violencia, que no es pacifismo. Y dos, ser un interlocutor que la ciudadanía cuente en cualquier escenario. Esto segundo es muy importante y digamos que es lo más novedoso, porque tú sabes que la realidad va más rápido de lo que uno pueda concebir, y lo cierto es que hoy hay varios escenarios que se pueden concretar para lograr el fin de la dictadura o el fraude para que continúe la dictadura. Incluso se ha mezclado el tema cubano con un tema bilateral, que es la relación de conflicto entre el gobierno de Cuba y el de Estados Unidos. Y bueno, ya vamos varios meses de negociaciones de la cual los cubanos ciudadanos no somos parte, y sin embargo la misma gente que se oponía cuando uno hablaba de diálogo, pues ahora ni siquiera les preocupa, parece que confían tanto en que los gobiernos hablen y representen a los pueblos que no se inmutan. Pero lo cierto es que incluso en ese escenario hace falta una voz de la ciudadanía cubana de dentro y fuera de Cuba, pero sobre todo la que está dentro, que es la que está sufriendo más, es la que está cargando con las consecuencias de todo lo que ha ocurrido en estos años, y es la primera que tiene que ser beneficiada en un proceso de transición. Ese es el objetivo del movimiento cívico del que... ¿Y ustedes tienen, tienen confianza en que ese movimiento cívico sea lo suficientemente fuerte como para, llegado el momento, pueda representar a la ciudadanía? Porque una vez que tú creas el movimiento, para que sea fuerte, tiene que tener una representatividad. Es decir, tú me hablas de un número determinado de intelectuales que, digamos, han pensado esta idea, pero ¿cómo eso se lleva a veces sin que me des datos o me des estrategias que no me debas dar, ¿no? Pero la pregunta es si eso está logrando calar como para tener una representatividad que, llegado el momento, pueda dar voz al pueblo de Cuba. Mira, cala, porque hoy, en este minuto, hay menos en 3 provincias, hay gente ya en el resto de las provincias del país. Y te estoy hablando de una muestra ínfima, porque cada cual tiene su propia red de confianza que se incorpora al movimiento. Yo no te digo que el movimiento es la solución para, en un escenario de vacío de poder, sea el movimiento una coordinación nacional para la transición. No necesariamente. Estamos hablando, ojalá que derivara en eso. Ojalá que todo esto terminara en una protesta pública sin retorno y que haya una alternativa, porque una protesta pública sin retorno, si no hay alternativa, o tiene una alternativa caída del cielo, no tiene mucho sentido. Ahí no está la ciudadanía. Entonces, a lo que me refiero es a que en cualquier escenario haya que contar con un movimiento cívico cubano que es de liderazgo horizontal, que no tiene ningún mesías, lo que tiene es lo que se supone que debe tener en todo el país son coordinadores, y cada cual actúa en base a sus redes de confianza y en base a las campañas y las demandas que están puestas sobre la mesa. Esa es la idea. Yo creo que nada conclusivo existe en Cuba, ni siquiera lo que supuestamente es conclusivo, porque así como hay muchas organizaciones, hay organizaciones que han cumplido un cometido, otras han cumplido otro cometido, pero estamos en un contexto histórico en el que la situación de Cuba se tiene que resolver ya.
por nosotros los cubanos en primer lugar, y que nos ayude todo el que pueda y todo el que quiera. Pero ya tenemos que resolverla porque la gente en Cuba se está muriendo literalmente. Y los presos ni hablar, los presos son el eslabón más débil de toda esta cadena. Y la situación de las prisiones es sencillamente alucinante. Entonces hay que resolver el problema. Y no se puede pensar que un problema y una dictadura de este tipo la va a tumbar ni un partido solo, ni una organización sola, ni una persona sola. Eso no existe. Tenemos que construir alianzas para lograr ese objetivo y todo lo demás que venga después. Yo incluso digo, la gente que quiere la anexión, que para mí es, no solamente es uno de mis límites, pero yo digo, para poder llegar a ese objetivo que tú tienes, Cuba tiene que vivir sin dictadura. Claro. Para que la gente pueda decidir, porque eso lo decide el pueblo, no lo decide un partido. Entonces, y además que te acepte que tú quieres, al que tú quieres unirte, ¿no? Pero bueno, el caso es que el primer paso es el fin de la dictadura, pues en esa ruta estamos juntos. Es decir, todas las razones están sobre la mesa. No tiene por qué no funcionar, no tiene por qué no expandirse. Yo creo que todas las condiciones están creadas. De hecho, cada vez que a mí me dicen que un movimiento cívico es ilusorio, es idealismo, es intelectualismo de mi parte, yo le digo, no, un movimiento cívico es ver lo que está pasando en Cuba. Porque eso existe en las calles de Cuba, en los barrios, en las casas, eso existe ya. El movimiento cívico lo que hace es traducir eso que es espontáneo en algo orgánico con un propósito y un destino. Eso es lo que hace un movimiento cívico. Pero la lucha cívica está allá. Y bueno, me encanta que me hayas explicado esto. Yo, bueno, como sabes, estoy retirada de las redes y me entero poco. Y no sabía de esto ni de la magnitud. Y cuando tú dices que está calando, pues yo creo en lo que me estás diciendo. Pero me gustaría hacerte una pregunta, porque como bien tú dices, es un movimiento cívico que está tratando de inspirar y calar dentro de la sociedad cubana, dentro de Cuba. ¿Qué respuesta, o si ha habido alguna, o alguna comunicación, alguna información, qué respuesta ha tenido esta idea dentro de la diáspora? Para no llamar exilio, dentro de los opositores o los activistas que están en la diáspora, si lo saben, si se han interesado en tener ellos también sus redes de confianza. ¿Cómo lleváis esto? Bueno, la estrategia del movimiento cívico tiene una prioridad con el frente interno. Ha habido reacciones positivas, tampoco es algo que se ha difundido demasiado todavía. Ha habido receptividad en gente de la diáspora. Yo estoy segura que sería muchísimo más, porque incluso hasta desde lo espontáneo que se dice desde el 2021, si Cuba está en la calle, nosotros también, no tiene sentido pensar que la diáspora no apoyaría más, más abiertamente. Hay mucha gente que no conoce esto, porque esto lo hemos hablado algunos, yo he publicado algunas cosas en Facebook, yo sí he publicado bastante en ese sentido para un poco ir pulsando eso mismo que tú preguntas, la reacción de la gente. Y te puedo decir, salvo una, dos personas que han dicho que eso es imposible, el resto de la gente lo ha visto muy bien. Pero no se implica. Ahora, la prioridad, si tú me preguntas concretamente, ¿dónde existe afuera? Bueno, la pretensión del movimiento es un núcleo duro y fundamental dentro de Cuba y fuera de Cuba, que la gente de la diáspora, porque es un movimiento cívico, es de todos los ciudadanos cubanos, dentro y fuera de Cuba. Fuera de Cuba, para incidencia internacional, para amplificar y difundir lo que ocurre dentro de Cuba, para ayudar a que el movimiento sea viable, porque, por ejemplo, en Cuba hasta imprimir una hoja es un martirio. Entonces, vamos a necesitar todo eso, pero se ha estado priorizando la parte interna, porque con lo interno asegurado, lo de afuera, yo por lo menos tengo la certeza de que
que sale perfectamente, porque hay más, la propia libertad que tiene todo el que sale de Cuba lo hace más propenso o más favorable a cualquier iniciativa que surja dentro de Cuba. Entonces, no te podría decir exacto, te puedo decir en Cuba cuántas provincias, pero de fuera no te podría. Vale, de todas maneras, con que esta información esté y el que la vea y le interese que esté en la diáspora, tú eres de las personas más fácil de localizar en las redes sociales, aunque no te dediques a estar en las redes sociales, pero la gente sí sabe. De hecho, voy a poner aquí la página de tu organización, y muchas veces solo con poner y ve García González ya sale cualquier manera de localizarte, y el que esté interesado, que esté en la diáspora, que tenga una organización, un partido, lo que sea, y quiera saber de qué estamos hablando, con ponerse en contacto contigo tiene suficiente. Una cosa perdona Tamara, una cosa que me gustaría aclarar, porque esto también te puede dar una referencia importante. Mira, nosotros hemos considerado que hay que tener muy en cuenta el contexto interno en Cuba y la enorme desconfianza que existe entre todos los cubanos. Entonces, por esa razón, por ejemplo, al menos por ahora, no sé si algún día las cosas serán diferentes, pero este movimiento no tiene ni página en Facebook, ni página web, todo se coordina. Yo hago publicaciones para lo que te decía, pero todas las coordinaciones se hacen por privado. Y nosotros trabajamos, es decir, estamos viendo esto sobre la base de que cada cual que se suma cree su propia red de confianza, porque no hay otra manera de hacer las cosas en Cuba, no solo por la represión, sino por nuestras mismas reservas ante cualquier cosa que se intenta organizar. Entonces hay que respetar la preocupación de cada cual, la sensibilidad de cada cual, pero hay que echar esto para adelante de alguna manera. Entonces lo estamos haciendo por estas vías que te digo. Se publica lo que es público por perfiles personales siempre y se organiza por privado. En eso estamos. Vale, por eso es que también tú puedes ver que no es algo que tenga gran difusión. Además se está organizando la primera campaña. Claro. Sí, lo que cuentan son los hechos. Eso también para nosotros es una clave. Como lo que cuentan son los hechos, que eso existe, se va a ver con la primera campaña. Vale, que no te voy a preguntar cuál es y nos sorprenderemos todos. Entonces, cuéntame un poquito de la página web, porque, a ver, independientemente de que con pinchar y entrar se ve de qué va, pero me gustaría saber, para aquellos cubanos que estén en la diáspora, que quisieran, visto que tu organización es de las pocas, y cuando digo de las pocas, se sabe que hay organizaciones incluso un poco más reconocidas, como puede ser Prisoners Defender o Justicia 11J, pero que se dedican, digamos, más bien a la parte legal de los presos políticos, a las denuncias en organizaciones internacionales. Pero una organización que directamente trabaje con los presos y sus familiares, hay pocas, o por no decir yo, esta es la única que conozco. Si alguna persona quisiera participar, ayudar, colaborar, ¿cómo tendría que hacer? Bueno, nosotros tenemos, además de la página web que tiene el contacto de cómo comunicarse con nosotros para colaborar del modo que prefiera. Además de la página web, tenemos tenemos el Facebook de Cuba en Familia. Ahí se publican todas las noticias, ahí se publica semanalmente un mensaje con el tema de las donaciones. Ahí nosotros informamos también en que cuando se distribuye, no todos los meses, cuando se distribuye dinero, pero sí hacemos cortes y cuando se distribuye medicamentos también, lo publicamos por ahí. Entonces, todo el que quiera se puede comunicar ahí en la página. Están quienes somos nosotros. Entonces, con cualquiera de nosotros se pueden comunicar o a través del contacto que tiene la página. Y conmigo también, por supuesto. Yo me he comunicado con muchísima gente a partir de reacciones y propuestas de colaboración que han salido en las propias denuncias y resultados que nosotros informamos en la página de Facebook.
Después se busca la persona por privado o la persona me busca a mí y por ahí coordinamos. Vale. Yo en otra entrevista que estaba haciendo decía que a veces me da vergüenza no haber tenido la paciencia, la fortaleza para seguir y aguantar los embates, ¿no? O los envites. Tú que eres profesora. Los embates, sí. Está bien. Porque hay que ser muy fuerte, Ibe. Y yo cada vez que hablo contigo, a veces después que termino de hablar contigo me arrepiento de decirte, pero ¿por qué sigues? ¿Cómo sigues? A pesar y cuando después me hablas de estas cosas, de los resultados que estás teniendo, de que todavía Cuba en Familia está vivo, que a veces la gente me pregunta, ¿pero todavía funciona? Yo le digo, sí, todavía funciona, a pesar de que la han querido derribar por ahí de mar y tierra, ella todavía está ahí, todavía funciona, ¿no? Y eso es una cosa de que me enorgullezco de haberte conocido en esta trayectoria, de seguirte conociendo, de tenerte en tantísima estima, de poder siempre hablar bien de ti, tranquila, es decir, sabiendo de que lo que estoy diciendo es la verdad, ¿no? Y una vez recuerdo que me dijiste que tú sabías por qué iban contra ti, ¿no? Y esto es una prueba de por qué van contra ti, porque cada vez que detectan, bueno, cada vez que saben de una mente inteligente y capaz, sobre todo capaz, porque puede ser muy inteligente, pero no ser capaz de llevar proyectos adelante, ellos saben dónde está el peligro, ¿no? Entonces, ya para un poco terminar, me gustaría saber cómo te sientes, Ibe, 5 años después de este cambio radical que hiciste en tu vida, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, muy tranquila. Creo que puedo ayudar, no solamente desde el punto de vista de la gente que está en la lucha, que es lo que hace todo el mundo, sino algo que a mí siempre me ha martirizado, que es cómo tanta gente que yo sé que piensa como yo, no se atreve a dar el paso. Me refiero a intelectuales, básicamente. Sí. Creo que las cosas que yo he vivido tienen que ver con eso, porque es muy duro este proceso de tener de enemigo a los dos bandos. Es muy duro, es muy duro. Pero yo creo que uno siempre tiene que tratar de comprender las posturas de los demás, no las posturas maliciosas. Mira, ahora mismo con esto del movimiento cívico ya te puedes imaginar que hay otra campaña andando contra mí. Yeah. Sí, cada vez, el problema es que no es que soy yo, el problema es que el régimen de Cuba lo que menos tolera es la articulación de la gente. Entonces, donde quiera que tú intentes articular algo, van a ir contra ti, donde quiera. Pero además tú sabes, y yo por eso, mi admiración y mi aprecio por ti no ha cambiado nada en lo absoluto en todo este tiempo, porque es humano, es humano. Todo el mundo dice, tú misma estás diciendo que 5 años y me mantengo. Sí, pero tú sabes que en esos 5 años yo tuve una recaída violenta por el daño que me hicieron las redes y todas las campañas. Y quien salvó a Cuba en Familia fuiste tú. Estoy esperando que tú te recuperes igual que yo, pero bueno, lo que quiero decir es que eso es humano. Una vez le escuché decir a Tania Bruguera, alguien a quien yo admiro muchísimo, y le escuché decir, hay que aprender a hacer activismo. Cuando uno se cae, el otro tiene que seguir y ayudarte a levantar. Entonces, a mí eso me parece muy importante y yo me siento muy bien porque nos hemos podido mantener, porque hemos podido articularnos con otras iniciativas, porque a pesar de que somos muy poquitos, por millones de circunstancias que van ocurriendo en el camino, comprendiendo uno a los demás, uno puede mantener una línea y ser coherente y dormir tranquila. Yo siempre le digo a quien me pregunta, y lo he dicho en algunas cosas que le he escrito a mis colegas de Cuba, digo, es verdad que es duro, pero yo duermo tan tranquila y tan agradecida a la vida de que me haya dado la oportunidad de rectificar y de hacer lo correcto, de estar del lado de la justicia,
una vez que supe lo que pasaba en Cuba y fui consciente de eso. Me siento tan tranquila con eso, porque mientras tú no sabes, no sabes. Pero cuando tú sabes, ya es una decisión tuya de qué lado te pones. Cuando yo supe realmente lo que había, yo me puse del lado correcto. Y yo creo que eso, más allá de todo lo que, de todo lo que yo haya vivido en este tiempo, es un acto de valentía que yo misma me lo reconozco. Y me da satisfacción reconocerlo y dormir tranquila y hacer todo lo que pueda por lograr de verdad la democracia para Cuba. Y por eso es que cada vez que estos temas salen, yo tengo que decir, lo que yo he vivido influye en que otros no den el paso, porque hay que estar listo para aguantar la desconfianza y las campañas exprofeso, porque aquí hay dos cosas muy diferentes. Yo siempre estuve preparada para que hubiera desconfianza, porque es normal que cualquiera desconfíe, si es que desconfían de todo el mundo, ¿cómo no van a desconfiar de mí? Que hasta el otro día estuve ahí. ¿Entiendes? Esa es una cosa que es racional, que es razonable, pero cuando tú desconfías de una persona, tú observas, y por eso a todo el mundo yo le digo, no me digas ninguna consigna, dime qué cosa de lo que yo he hecho o he escrito por privado o en público es en beneficia a la dictadura. Ese es mi medidor. Los hechos te salvan y eso es lo que yo siempre le digo a todo el mundo. Lo que pasa es que es cierto que es difícil, pero una cosa es la desconfianza natural que surge de la propia represión y adoctrinamiento de tantos años, y otra cosa es que una línea de acción de la seguridad del Estado cubana es obstaculizar todo intento de articulación de la gente que confronta la dictadura, descaracterizar a la gente que ellos ven que están teniendo algún nivel de articulación con otras personas, y si es y entonces para eso te buscan en qué se pueden apoyar, y por eso es que han empezado a salir archivos y montajes de fotos de no sé cuántas cosas para denigrarme a mí, porque ¿qué es lo que usan? Lo que yo fui cuando fui. Entonces, claro, son dos cosas muy diferentes. Yo a los primeros los comprendo, y a los segundos, cuando no me queda más remedio, los confronto, pero la mayor parte del tiempo los ignoro. Porque eso también está hecho para que tú pierdas tiempo y te dediques al chuchuchú, como tú le dices, en las redes sociales, y no estés en lo que tienes que estar. Y eso no va conmigo, porque ya uno sabe por dónde viene. Claro. Esa es la... Una cosa, Ibe, yo ya para terminar, porque te dije como siempre que eran 20 minutos y ya llevamos 45, 48. A mí, tú tienes contacto directo con los familiares y también con los presos políticos a través de sus familiares, ¿no? Pero no tienes contacto con todos los familiares de todos los presos políticos. Entonces, aunque sería muy pretencioso pensar que esta directa va a llegar a los familiares de los presos políticos, pero me gustaría pensar que sí, ¿no? Me gustaría que vayan a sentir que lo que hicieron sus familiares, los que están presos todavía, no fue en vano, y que no solo el 11J, sino que cada día nos recordamos, aunque la ayuda que podamos darle sea muy limitada. Entonces a mí me gustaría, para terminar, que tú hicieras un balance, que les dijeras algunas palabras para ellos y para los que en un futuro van a seguir saliendo, porque como tú decías, los presos la cantidad de presos no ha disminuido. Y ayer mismo hubo un cacerolazo, y ahora la técnica es que viene un camión, filma, y al otro día detiene a las personas que han sido más activas en ese cacerolazo, etcétera, ¿no? Entonces, con esto quiere decir que los presos van a seguir aumentando en número. A mí me gustaría que, como hablas tan bonito también y tan sentido, y sabes lo que estás haciendo por los presos, dedicaras unas palabras a los familiares que a lo mejor ven esta directa y que a lo mejor pueden transmitirle a esos presos políticos que quedan en Cuba. Bueno, lo primero que quiero comentarte, porque a lo mejor tú no sabes esas cosas, es que nosotros tenemos una iniciativa hace mucho tiempo, que es de estimular la correspondencia con los presos. Entonces yo me escribo con varios presos y los presos me responden. Y eso es una iniciativa muy linda que alimenta y le da vida, espiritualidad. Lo hace no sentirse solo. Eso es algo que yo siempre les digo con los que me escribo.
Pero también lo que siempre he defendido, eso le ayuda al preso, pero también le hace a uno crecer como ser humano y reafirmarse en que lo que está haciendo es lo que hay que hacer por Cuba. Esa es una cosa. Y además yo hablo por teléfono con los presos, con presos también. Cuando hay presos que salen de base y cuando salen de base hablo con algunos presos también. Eso es algo que me encanta hacer porque tú estás escuchando de primera mano, de primera voz, lo que están viviendo y sobre todo lo que piensan y cómo ven a Cuba. Y eso también retroalimenta mucho nuestra labor. Y se mantienen firmes, ¿no? Sí, sí, invariablemente, invariablemente. Siempre te puede ocurrir que uno que aparentemente se mantiene firme, mañana te enteras que denunció, qué sé yo, eso puede pasar. Pero como regla general, es lo que yo siempre he dicho, incluso el que salió del 11J sin conciencia política alguna, pasar por la prisión política en Cuba te forja. No forjará al 100%, pero puedes estar convencida que incluso quien no tenía conciencia política la agarró ahí adentro, porque es el efecto de la opresión. Eso es indiscutible. Entonces, eso también a nosotros nos reafirma lo que siempre, esa parte, esto sí lo recordarás, lo que siempre dijimos cuando creamos Cuba en Familia. El único aspecto de toda la situación cubana que sí es de absoluto consenso para todos los cubanos es la libertad de los presos políticos. Entonces, el tema de los presos políticos es un tema por su naturaleza articulador, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la solidaridad natural entre la gente de una misma cultura. Si todo eso influye y eso es algo que nosotros seguimos también constatando. Además, todos los presos, al igual que los familiares, recordarás que nosotros incorporamos presos y familias a Cuba en Familia que están luchando por la libertad de sus presos. No se trata de una organización asistencialista que le dan fondos de un gran o de cualquier institución federal o de lo que sea para repartirle dinero a la gente en Cuba. Recordarás que yo siempre he dicho, puede ser muy duro, pero es la realidad. 9 millones de cubanos, 8 millones de cubanos quedan. Bueno, de esos 8 millones habrá 1000 y pico que son los de la casta que no necesitan ayuda. Todos los demás son personas vulnerables. Dentro de esos vulnerables, los más vulnerables son los familiares y sus presos y los activistas, porque esos son los que se quedan sin trabajo, los que se quedan sin renta, sin que los puedan rentar en algún lugar, los que le hacen la vida imposible. Entonces, ese es el segmento, pero el segmento que está luchando por los presos es el que nosotros atendemos y ayudamos como podemos. Hace poco se hizo un encuentro muy bonito que se llamó Solidaridad. Fue gracias a unos donantes europeos. Se hizo con las familias, con activistas y mira, fue una experiencia maravillosa. Yo ahí les mandé un video con un mensaje y fue una experiencia maravillosa porque se habló de las prisiones, pero también la gente compartió porque nada supera el contacto personal. Entonces, así es como se construye confianza entre la gente. Y a eso es lo que nosotros nos dedicamos y estamos realmente muy orgullosos. A los presos siempre le digo y a los familiares, lo mismo que voy a repetir ahora que me has pedido el mensaje. En esta lucha, los primeros que no se pueden cansar son los familiares. Los primeros, porque detrás de ellos hay todo un pueblo, porque todo el mundo quiere lo mismo. Entonces, los presos, por ejemplo, el movimiento cívico cubano, concibe 3 brazos. Uno, las prisiones. Se puede luchar dentro de las prisiones. Los cubanos somos muy creativos y de hecho muchos presos lo hacen. Se puede luchar dentro de las prisiones, incluso sembrando conciencia cívica en presos comunes, que también muchos están presos injustamente, porque en Cuba cae preso cualquiera. Esa es una, las prisiones. Otro, la calle. Y en la calle tenemos familiares de presos políticos, activistas y ciudadanos a los que hay que llegar y convencer y mostrarles. No hay ni que mostrarles la realidad porque la viven todos los días.
Y el tercer brazo importante de un movimiento cívico cubano es la diáspora. Entonces, en todo eso, ¿cuál es el eslabón más sentido, el que más moviliza? El de la prisión política. Por eso mi mensaje para ellos, tanto para activistas como familiares, como presos, es: no nos podemos rendir. No nos podemos rendir. Estamos peor económicamente, estamos en condiciones de sobrevivencia respecto al 2021, pero no estamos peor en la toma de conciencia y en la articulación que debemos tener como oposición y sociedad civil para poder enfrentar a la dictadura. En lo que estamos bien es donde tenemos que poner el foco para acabar de resolver el problema de Cuba y no esperar por nada más. Yo siempre digo, a veces a mí me han dicho, pero ¿cómo tú te vas a oponer a una intervención o a una solución? La gente que pide intervención humanitaria, le digo, señores, pongamos los pies en la tierra. O la gente que pide oraciones, ok, todo eso estaría bien, pero bajemos a la tierra. Mientras tú sigas esperando que Dios resuelva tu problema, porque su tiempo es perfecto, mientras tú sigas esperando por una intervención de un gobierno extranjero que te responde a sus intereses, no a los tuyos, mientras tú sigas esperando por una intervención humanitaria que tampoco va a ocurrir, porque Cuba no califica para eso, nada más que conocer la experiencia de qué cosa es una intervención humanitaria, dónde se ha producido y cuál ha sido el resultado. Que además, en el mejor de los casos que de verdad se produjera, va 15 días, reparte 15 paquetes de algodón y 4 bandejas de comida y se tiene que ir. Y tú sigues en dictadura. Entonces, a esto lo que es que, por eso el otro día publiqué un post y le puse, mejor ponerse rojo una vez que amarillo 10 veces. No estemos buscando más soluciones en el éter. La solución real para acabar con la dictadura tenemos que ser nosotros, aquí, ahora, en este momento, y no esperar más. Porque además lo perfecto es enemigo de lo bueno. Siempre dices esa palabra. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Sí, porque las cosas no se logran porque seguimos esperando y que a esto le falta tal cosa, a aquello le falta tal cosa. Nada es perfecto. Pero hay que avanzar. Esos son nuestros bueyes y con eso hay que arar. Claro. Pues claro. Muchísimas gracias, Ibe García González. Muchísimas gracias, doctora en Ciencias Históricas. Muchísimas gracias, querida amiga, por una vez más darme la entrevista, y gracias también a FESCU por darnos el marco para hablar de Cuba en familia y de los presos políticos. Espero que nos volvamos a encontrar por esta vida. No, yo también gracias a FESCU. De hecho, FESCU es un resultado también de lo que pasó en el 2021. Claro, sí. Entonces, sí. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones a todos los que ponen el pecho en España, en Europa en general. Vale, muchísimas gracias, nos vemos. Y lo mejor que dijiste de todo eso fue, amiga, ¿sabes? Eso está por encima de todo lo demás. Vale, gracias. Ya.